Mis amados hermanos, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia de Dios, aún dispuestos para compartir la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, confiando, Señor, en tu bondad, confiando en tu gracia infinita, que tú hablarás a nuestros corazones, nos disponemos para ti. Limpia mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Limpia mis labios, mi corazón, mi Señor. Limpia nuestros oídos, Padre. Disponemos nuestro ser para ti. Bendice la vida de cada oyente, Señor, de cada persona dispuesta. Y habla a nuestros corazones porque necesitamos de ti. En el nombre de Jesucristo, vamos a leer tu palabra. Por favor, perdona nuestros pecados. Límpianos, Señor. Te pedimos que por favor, Padre eterno, podamos hallar gracia delante de ti y de revelación a nuestros corazones de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer del Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 47 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Mientras todavía hablaba mi Señor Jesús, ¿sí? Hay un título antes del verso 47, dice, arresto de Jesús. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Que Dios añada bendición a la vida de cada uno de nosotros a través de la lectura de su palabra. Este es un texto muy conocido, ¿sí? Aún por aquellas personas que no asisten a la iglesia, ya que hay temporadas en las cuales tienen la oportunidad de ver documentales, de ver películas, ¿sí? Sobre todo las que se presentan para la que el calendario marca como Semana Santa. Y pueden ver esta escena. Es un momento difícil, un momento en el cual está mi Señor Jesús atravesando. Pero quiero llamar tu atención a la posición de mi Señor Jesús y la posición de este hombre que dice aquí, pero uno de los que estaban con Jesús, ¿sí? Vamos a dejarlo así como dice la escritura, ¿sí? No le vamos a poner nombre, no le vamos a decir era el apóstol fulano, no. Vamos a dejarlo así como está. Pero uno de los que estaban con Jesús. Quiero llamar su atención a la posición, a la forma de actuar, a la forma de reaccionar de dos personajes. Uno es mi Señor Jesús y otro, uno de los que estaban con Jesús. ¿Sí? Cuando llega el momento en el que Judas se dispone a entregarlo, de hecho viene con una turba, dice la escritura, le saluda, le dice, salve maestro, lo besa. Mi Señor Jesús le hace una pregunta, le dice en el verso 50, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? O sea, mira por favor la forma como mi Señor Jesús asimila las cosas, ¿sí?
Ahora me podrías decir, claro, es que Jesús es el Hijo de Dios. O más aún, Jesús es Dios hecho carne. Y tiene razón, ¿sí? Pero recuerda que hay una escritura que dice que Él no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, dice la escritura, ¿sí? O sea que, ¿qué hizo mi Señor Jesús? Siendo Dios hecho carne, no toma el poder de Dios para enfrentar los conflictos, para enfrentar los momentos difíciles. Ahora, es Dios hecho carne, amén, sí Señor, pero en este momento está tomando la actitud, está asumiendo el conflicto de una manera humana, ¿sí? Como un ser humano. Entonces, sabiendo él que el que viene a entregarle, que la gente que está a su alrededor quiere emprenderle, ¿sí? Llevarlo a la cárcel, meterlo preso, él continúa con serenidad, ¿sí? Continúa en paz. A pesar de que instantes atrás había estado orando, ¿sí? Aún dice mi alma está triste, ahí mismo en el capítulo 26, en el verso 38, dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. O sea, en su humanidad, él estaba triste, ¿sí? Su alma estaba entristecida hasta la muerte, dice la escritura. Con todo y eso, ¿sí? Con todo y la tristeza, el dolor que posiblemente le llenaba, había algo más grande dentro de sí. Y es aquello que dice la escritura, lo que tengo te doy, ¿sí? Por eso solamente Jesús puede darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que a pesar de la dificultad más tremenda, que a pesar de la dificultad más fuerte, podemos estar en paz, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que él tenía esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Sabía lo que le iba a acontecer. De hecho, ya había orado, había dicho, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino tu voluntad sea hecha. Igual como nos enseñó a orar, ¿sí? Cuando sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar, su oración fue, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? O sea, la oración es preséntate como hijo, ¿sí? Y pídele, dice, que sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Está mi Señor Jesús, ¿sí? Sabe lo que viene, sabe lo que acontece y con todo está tranquilo, ¿sí? Conserva paz. Viene el que le va a entregar, se acerca, le besa y la expresión es, ¿a qué viene? Y en el verso 50 dice, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? O sea, es una pregunta que no requería respuesta por cuanto mi Señor sabía que venía. ¿Qué estaba diciéndole el Señor Jesús? Estaba diciéndole, mira, yo sé a lo que vienes, pero no voy a salir corriendo, ¿sí? Voy a quedarme aquí porque hay un propósito por cumplir. Esa es la actitud que asume mi Señor Jesús. Pero uno de los que estaba con él, dice en el verso 51, y vamos a leerlo nuevamente. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Ahora, esta turba que venía con Judas, con el que le entregaba, no venía por este que estaba con Jesús, ¿sí? Esta turba venía con un objetivo claro, con un objetivo puntual. Venían por Jesús. No venían por el que estaba con Jesús, venían por Jesús. Aún mi Señor Jesús ya lo había dicho, mi Señor Jesús ya les había dicho. Momentos antes, ahí mismo en el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo, vamos a leer del verso 30 en adelante. Quiero que tengas claridad, ¿sí? De lo que estamos hablando. Dice, y cuando hubieron cantado el himno,
salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Sí? Ya mi Señor Jesús les había dicho: esta noche, Dios de la gloria, ¿sí? Esta noche vienen por mí y ustedes serán dispersados. O sea, ya mi Señor les había advertido. O sea, este hombre, uno de los que estaba con Jesús, sabía que iban solamente por el maestro y que ellos se iban a ir. Pero la reacción es: inmediatamente toma la espada, la saca y hiere, dice aquí la escritura, a un siervo del sumo sacerdote y le quita la oreja. Es un momento en el cual la humanidad sale a flote, ¿sí? En el verso 52, entonces mi Señor Jesús, con la paz que sobrepasa todo entendimiento, le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y le hace la pregunta, ¿sí? Le hace dos preguntas seguidas. La primera dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, la primera pregunta es: ¿estás pensando que tú vas a defenderme a mí? ¿Estás pensando que tú, en tu humanidad, con una espada, vas a impedir que ocurra lo que debe suceder? Si yo quisiera, dice mi Señor, si yo quisiera, oraría a mi Padre y Él me enviaría más de 12 legiones de ángeles para que me protejan, para que me defiendan. Otra pregunta en el verso 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Ahora, eran las dos posiciones, ¿sí? Una, mi bienestar, ¿sí?, mi integridad, y otra, el cumplimiento de las escrituras. Si yo pido, el Padre me da, ¿sí? Si yo le pido al Padre, Él envía a los ángeles y salgo de allí, de esa situación. Pero entonces, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Ahora, esa pregunta, si nosotros la traemos al día presente, tendría que retumbar en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay muchas ocasiones, muchos acontecimientos difíciles y pareciera en ocasiones de que hay indolencia. Pareciera en ocasiones de que es que no siente dolor, no siente pena, no siente tristeza. Pero no es de esa manera. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos algo maravilloso, ¿sí?, algo poderoso, y es la oración. Tenemos nosotros un arma poderosísima, es la oración. Con esa arma, dice allá Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que si yo tengo una inquietud, yo clamo a Él y Él me responde. Clamo a mi Padre y Él me responde. Lo que está diciendo aquí mi Señor Jesús. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mi Señor Jesús, en su paz, en su serenidad, está tratando de calmar, de tranquilizar a aquel hombre que al ver que vienen a apresar a su Señor, inmediatamente quiere defenderle. Mi Señor le está diciendo: tranquilo, date cuenta que hay cosas que necesitan pasar. Date cuenta que hay cosas que es necesario que ocurran, porque aunque se ven muy difíciles, aunque se ven muy complicadas, van a producir un cambio. Y todos los cambios, ¿sí?, producen conflictos. Todos los cambios producen
producen desórdenes, todos los cambios. Ahora, cuando estás en casa y quieres hacer una reforma, ¿sí? Renovar un espacio en casa, de seguro tienes que derribar algo, y cuando derribas, cuando quitas lo que está viejo, entonces vas a armar una cantidad de escombros, vas a armar un desorden total. Y posiblemente cuando ves el desorden te tome la cabeza en las manos y digas, no, ¿qué fue que hice? Pero ese desorden es momentáneo, ¿ves? Es pasajero. Y una vez terminas, ¿sí?, de recoger el reguero que hiciste y empiezas a renovar, sea una pared, sea un mueble, sea la cocina, lo que quieras que estés renovando, cuando terminas, tú miras y dices, wow, valió la pena el desorden. Pero si hubiera parado cuando empiezo a ver el desorden, entonces simplemente no hubiese habido cambio. Mi Señor Jesús le dice, yo tengo en este momento, aún tengo la oportunidad, aún tengo el arma en mi mano. Sí, la oración aún la tengo, pero no voy a orarle a mi Padre. Yo sé lo que viene para mí, pero no le voy a pedir que se quite. Ya le pregunté, le dije, si te es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Ya mi Señor Jesús tenía respuesta, había tenido respuesta. Él sabía que era lo mejor. Entonces le pregunta en el verso 54, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Ahora, mi Señor Jesús, cada momento de su vida que tenemos el privilegio de contemplar en la Escritura, es una enseñanza para nosotros. No solamente cada palabra que él hablaba, porque de hecho dice la Escritura, así comenzó Jesús a hacer y a enseñar, ¿sí? Primero hacía, luego compartía. Cada acción que está registrada en la palabra es una enseñanza para nosotros. Mira su actitud, ¿sí? Mira cómo él organiza las prioridades. Prioridad, que se cumplan las escrituras. Un día, tú y yo vamos a estar enfrente de un evento que posiblemente va a ser algo demasiado fuerte para nuestra humanidad. Y posiblemente nos vamos a ver tentados, ¿sí? Nos vamos a ver con la necesidad, en nuestra humanidad estoy hablando, ¿sí? Nos vamos a ver con la necesidad de clamarle a Dios para que quite lo que tenemos al frente, para que quite la dificultad, para que quite el problema. Y posiblemente si lo pedimos, Él lo quita. Pero entonces nosotros tenemos que tener nuestra mirada clara en nuestro objetivo. Pregunto, ¿cuál es el objetivo tuyo y mío? Nuestro objetivo debe ser que se cumpla la palabra de Dios. Nuestro objetivo debe ser que podamos nosotros hacer viva en nuestras vidas la palabra de Dios. Entonces, antes de doblar rodillas y pedirle al Señor y llorarle e implorarle al Señor que quite lo que hay al frente, pidámosle nosotros que nos dé visión, que nos permita ver y comprender qué hay detrás de ese problema, qué hay detrás de esa situación difícil, que nos permita ver a nosotros qué es lo que hay más allá. Que no nos enfoquemos solamente en el problema, sino que podamos retroceder un poco, tener una perspectiva más amplia y contemplar lo que viene. Dice el verso 55, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Mas todo esto, verso 56, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Mi Señor Jesús sabía que el momento que iba a pasar era demasiado doloroso.
pero también sabía que el fruto, el producto, ¿sí?, lo que vendría después de ese momento difícil, iba a ser tu redención y la mía. Oh, gran milagro es Cristo en mí. Así dice ese himno precioso. Y qué hermoso que si no solamente fuese un himno más, sino que cantáramos con entendimiento y comprendiéramos que el hecho de que tú y yo estemos convencidos de que tenemos salvación se debió a una decisión que tomó mi Señor Jesús en un momento difícil. No tomó una decisión por emoción, fue una decisión tomada en paz. Ahora, hubo un momento, ¿sí?, cuenta la historia, dice la palabra del Señor de que habían asesinado a uno de los discípulos, a Jacobo, y habían encarcelado a Pedro. Cuando Pedro está encarcelado, dice la escritura en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Ahora, mira la condición, ¿sí? Mira el momento. Pedro es tomado preso por aquel que acaba de matar a Jacobo, el hermano de Juan. Pero Pedro sabe, ¿sí? De hecho, Pedro era uno de los que estaban con Jesús ese día. Pedro pudo comprender cómo asimilaba mi Señor Jesús los momentos difíciles. Cómo mi Señor Jesús sabía que iba a haber momentos de angustia, momentos difíciles, pero que a esos momentos los seguía gloria, victoria y triunfo. Por eso Pedro es llevado a la cárcel, y cuando el ángel lo va a liberar, Pedro está durmiendo. La iglesia, dice aquí en el verso 5, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia oraba, ¿sí?, pidiendo por Pedro, pero Pedro estaba asimilando las cosas de la manera que mi Señor Jesús le había enseñado. Tomaba las cosas con paz, ¿sí?, en paz, con tranquilidad. Ahora, no te estoy diciendo, finge que no ocurre nada, no. Estoy diciéndote, necesitamos, ¿sí? Necesitamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Necesitamos empezar a vivir la vida como mi Señor Jesús lo hacía. Necesitamos dejar de magnificar el problema cuando sabemos que la solución es mucho mayor. Problemas difíciles, sí, Señor, pero la solución mucho mayor. No hay nada, absolutamente nada más grande que mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús fue el que venció la muerte. Mi Señor Jesús
fue el que pudo dar esa promesa. Dijo, no os dejaré huérfanos, ¿sí? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y Él está aquí en esta hora. Él está aquí en esta hora recordándonos, no estás solo, tú tienes el apoyo del Señor, ¿sí? No solamente un apoyo externo, sino que Él prometió que iba a estar en nosotros hasta el fin del mundo. Mi Señor está aquí recordándote en esta hora. Los conflictos, ¿sí? Muchas, dice la Escritura, muchas son las aflicciones del justo. Y si lo dejamos hasta allí, decimos, no, la vida del cristiano entonces es un continuo sufrir, es un continuo martirio. Pero no, dice la Escritura, muchas son las aflicciones del justo, sí Señor, pero de todas ellas te librará Jehová, ¿sí? De todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones, claro que sí, pero tenemos libertad. Tenemos la oportunidad de ser librados de las aflicciones. No es la vida del cristiano un continuo sufrimiento. No, eso no es la Biblia, eso no dice la palabra del Señor. Que llegan momentos en que nos toca sufrir, por supuesto que sí. Pero el Señor anhela vernos a nosotros disfrutando las cosas que Él nos da con abundancia. ¿Y sabes qué es lo que nos da con abundancia? Nos da con abundancia revelación cuando se la pedimos. Nos da con abundancia sabiduría, dice la Escritura. ¿Alguno tiene falta de sabiduría? Pídela a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Él nos da en abundancia, sí, de su conocimiento, de su sabiduría, de su inteligencia. Él nos concede a nosotros que podamos conocerle a Él. Pero solo le conoce a Él quien le busca, porque escrito está, el que busca encuentra. Si tú anhelas conocerle, búscale. Él está dispuesto a revelarse a tu corazón para que cuando vengan los momentos difíciles, en vez de solamente querer rodearlo, podamos nosotros atravesar ese momento, conociendo que las dificultades fortalecen nuestra paciencia. Que cada vez que hay un momento difícil, entonces nos concede a nosotros fortalecernos. Así como le corresponde, ¿sí?, a cada uno de nosotros una situación diferente. Para cada problema, mi Señor tiene la solución. Y escrito está, no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar, sino que dará también con la tentación la salida, ¿sí? O sea que mi Señor, que es rico en misericordia, continúa al control de la situación. Mi amado, tenemos opciones, ¿sí? Una de ellas es ponernos a llorar y solamente quejarnos. La otra es pedirle al Señor fortaleza y enfrentar lo que viene. Yo te invito en el nombre de Jesucristo a que le pidas al Señor fortaleza, a que te dispongas al cambio. Cada cosa que ocurre tiene un propósito. Y lo mejor de todo, mi Señor siempre, siempre quiere lo mejor para nosotros. Él no va a pensar, ¿sí? Él no va a permitir cosas que ocurran para dañarnos. Es nuestro Padre Celestial, fue el que nos formó, fue el que nos cuidó, el que nos hizo, el que nos tenía a nosotros dispuestos para este día. Él no va a pensar ni va a planear nada malo para ti. Él te ama, es tu Padre, te sustenta con esos brazos de amor. Y Él está aquí con nosotros en medio nuestro. Inclina tu rostro, vamos a darle gracias a Dios. Padre, sigue siendo poderoso, sigue siendo nuestro sustento. Gracias, soberano Dios. Gracias porque en momentos difíciles es cuando más necesitamos sentirte cerca de nosotros. Gracias, Padre de la Gloria, porque no nos has soltado, Señor. Nunca nos has abandonado, Padre de la Gloria. Aun cuando hemos sido infieles a ti, mi Señor, nos has dado la oportunidad de ver el error, de arrepentirnos, de apartarnos del pecado y de volver a ti, mi Señor. Gracias, Padre eterno.
Gracias porque fortaleces nuestro ser, porque no nos dejas caer en tentación, mi Señor. Gracias porque tu reino sigue siendo, Señor, lo principal en nuestra vida. Concédenos seguir buscando tu reino y tu justicia, porque sabemos que lo demás vendrá por añadidura. Fortalece a mis hermanos, Señor, fortalece a los oyentes. Fortalece cada persona que busca de ti, Señor. Busca tu palabra, habla a sus corazones, mi Señor, revélate a ellos. Padre mío, gracias por darme esta oportunidad, mi Señor y Dios. Permíteme mantenerme firme para ti. En el nombre de Jesucristo, nuestras vidas siguen estando en tus preciosas y poderosas manos y no queremos salir de allí, mi Señor. Te amamos. En el nombre de Jesucristo, nos disponemos, Señor, a continuar el día, honrándote y glorificándote. Amén. Gloria a Dios. Momentos difíciles vienen, pero la mano poderosa del Señor está allí. Sujétate de ella, ¿sí? Dice la palabra del Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y el brazo de Jehová es esa diestra de poder. Y allí está, dispuesta para ti. El que quiere y el que tiene hambre y sed, dice la Escritura, que venga a mí y coma y beba gratuitamente. Que Dios bendiga tu vida y si el Señor nos concede licencia, aquí estaremos en una nueva oportunidad.